Buenas noches, buenas noches. ¿Sí me oyen? ¿Sí me están oyendo? Sí, señora, buenas noches. Nos saludan, entonces digo, ¿qué será? No me están A mí oyendo. no me valía pelea. Señora, buenas noches. Buenas noches. A ver que se conecten, un minutito a que se conecten los otros compañeros. Bien, entonces veamos de la parte que nos quedamos nosotros. Pues como decía, nosotros lo que nos interesa es sí, establecer esta relación existente de acuerdo a los efectos de cambio que pueden producirse en el activo corriente y en el pasivo corriente. Entonces, por favor, no se olvidarán de prender la cámara, ¿no? No se olvidarán de prender. Y ahora, ¿cómo vamos a tener? Únicamente vamos a tener una hora, ¿no? Entonces, como piden tres sesiones, tenemos el lunes, el miércoles, ahí tenemos 2 horas y ahora una hora para complementar. Y hemos llegado ya hasta la última parte en la cual ya hemos hecho los cambios que se han producido, resumen los efectos de cambio del pasivo corriente. Entonces, para eso hacemos este pequeño cuadro en la cual simplemente trasladamos los datos para poder realizar la conclusión respectiva. Una vez que tenemos esto, entonces, por favor, si es que está entendido, estamos siguiendo nosotros, los pasos son simples los pasos y nosotros de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, si es un aumento o una disminución, y le comparamos. No se olviden de esto, ¿no? Siempre hay que regresarse para comparar aquí. Para comparar estos estamentos, los fundamentos del capital de trabajo y los estamentos cuando se produce un cambio, un aumento, una disminución en el pasivo, en el activo corriente y el pasivo corriente, que son 4. ¿Sí? Entonces veamos la conclusión que nosotros sacamos del pasivo corriente, a ver si es cierto lo que nosotros hemos puesto de aquí. Dice, al aumentar el pasivo corriente con relación al activo total, aquí vemos esto nosotros, ¿dónde está representado? En el índice. Es aumento, no podemos nosotros poner otra cosa sino aumento, porque estamos viendo que se está dando este aumento aquí. Entonces dice, la rentabilidad aumenta y el riesgo también aumenta. Entonces estamos acá, si queremos nuevamente cerciorarnos, regresamos. Entonces dice aquí, pasivo corriente, efecto de un aumento. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta. Y el riesgo aumenta, ya sabemos, el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. ¿Sí? Disminuye y hacemos la diferencia. 1.300 menos 1.700, disminuye en 400. ¿Ya? Entonces ustedes siempre, con lo que ya regresamos a ver, los estamentos y los fundamentos del capital de trabajo, ustedes tienen que ir comparando los ejercicios. Y que se cumpla los fundamentos del capital de trabajo y los estamentos del activo corriente y del pasivo corriente. Si se ha producido un aumento, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿O qué es lo que sucede?
Si se da una disminución igual, tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Porque tiene que estar aquí en las conclusiones establecidas. Si no es igual como está en el estamento, en el fundamento, entonces algún dato tenemos aquí mal puesto. Mal calculado, mal puesto dentro de eso. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos hecho tanto el pasivo corriente, el activo corriente, situación original y la nueva situación, y también del pasivo corriente, situación original y nueva situación, entonces hacemos este último, el resumen de los efectos combinados del activo corriente y pasivo corriente. Se llama así, ¿no? Resumen de los efectos combinados del activo corriente y del pasivo corriente. Pasivo corriente o circulante, como les digo, ustedes en otros documentos, en otros libros puede estar puesto como pasivo circulante, es el mismo. Activo corriente y del activo corriente y del pasivo corriente. Que no es más que otro cuadrito igual. Concepto, detalle que tenemos. Sí. Detalle o concepto, como quieran poner ustedes, no hay problema eso. Ya, entonces le vamos a hacer un poquito más acá para poder bien lo relacionado con esto. ¿Será que alcanza? Pongámosles acá. A ver. Ahí pongamos. Entonces tenemos aquí cambio en utilidades o rentabilidades. A ver, pongamos de esta manera. Y aquí le vamos a poner nosotros esto. El otro ponemos acá cambios. Cambio en pongamos importante, en el capital de trabajo. Ya. Es el resumen que vamos a poner lo que nosotros hemos escrito. Vamos a pasar. Vamos a escribir aquí. No es otra cosa diferente. ¿Sí? Ya, entonces lo que vamos a poner aquí, ¿sí? Atenderán, por favor, atenderán. A pesar de que no sé cuántos compañeritos harán el favor también de venir a las clases, porque yo tengo un número mayor de compañeros.
Cuidado se vayan a confiar. ¿Sí? Así que sencillo, que esto, que lo otro. Cuidado se confíen. No es tampoco nada difícil, pero también tienen que cumplir con todo lo concerniente para que ustedes aprueben el intersemestre. Entonces se vayan a descuidar, no vayan a venir a clase porque hay cosas que nosotros, por eso se le puso que se haga esta parte práctica para que ustedes puedan establecerse cómo se hacen los ejercicios. Entonces les toman el examen, hacen mal y ahí que puede pasar. Ya. Entonces tenemos esto, ¿no? Lo que vamos a poner es aquí. Vamos a pasar nosotros, vamos a escribir aquí, ¿sí? La conclusión, la primera conclusión del activo corriente. Ya, a ver, Viviana, por favor, la conclusión del activo corriente que hicimos. Entonces está en el resumen del activo corriente, ¿sí? De los efectos de cambio del activo corriente. Eso es lo que vamos a pasar aquí. Ya. Pues lea, por favor. Del índice, profe. ¿Cuál índice? Del activo corriente donde se nos aumenta. A ver, la conclusión. Cuando nosotros hicimos el proceso del activo corriente, ¿sí? La situación original y la nueva situación, al final hicimos el cuadro de resumen de los efectos de cambio en el activo corriente. Y abajo pusimos una conclusión. Esa tiene que leer. ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde se perdió? Es que yo estaba en la clase anterior, pero se me fue la luz, profe, y entonces me desconecté. Me quedé sin luz. Pero tengo del anterior que dice que al disminuir el activo corriente respecto Esa es la del conclusión, activo pues. total. Esa es la conclusión, pues esa es la conclusión. El cuadro este, resumen de los efectos de cambio del activo corriente. Aquí está la conclusión. Esta. Esa es la que tiene que leer. A ver, lea. Esa me está diciendo que tiene. A ver, lea. Dice, al disminuir el activo corriente respecto del activo total de 0 Ya, por ahí espérese un 0.41. ratito. Ahí espérese un segundo. Entonces vamos a poner aquí disminución del activo corriente. Ya, siga. Con respecto del activo total. Ya. De 0.41 disminuye a 0.36. Ya, siga nomás, siga nomás. La rentabilidad aumenta en más 55. Entonces Y ponemos, el vamos riesgo a, aumenta. ya, ahí. Cambio en utilidades. Dice que la utilidad, la rentabilidad aumenta en más 55. 55, ¿ya? Y Más el riesgo 55. aumenta. Entonces vamos a ponerle aquí con el signo, ¿no? A ver. No me cogió, entonces le voy a poner entre paréntesis el más. Ya. Más 55, ya. Y el riesgo aumenta, ¿qué más? Siga nomás. Y el riesgo aumenta, el capital de trabajo disminuye en menos A ver. 500. Honra bien la conclusión. Y el riesgo, a ver. Dice, Y el al disminuir el activo corriente, ¿no es cierto? Respecto del activo total. De 0.41 a qué más? De 0, disminuye a 0.36. ya, de 0.41 a 0.36. La rentabilidad o utilidad aumenta en más 55. ¿Sí? Sí, Y el riesgo ya. aumenta porque el capital de trabajo disminuye en cuánto. Disminuye en menos 500. Ya, entonces aquí ponemos cambio en el capital de trabajo. Aquí en esta columna ponemos cambio en el capital de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí ponemos menos 500. ¿Ya? Lo que estamos es pasando lo que nosotros sacamos, pero no aumentamos más palabras. ¿Qué se produjo? Disminución del activo corriente. Ya lo demás ya tenemos en la conclusión. Entonces colocamos aquí cuál ha sido el cambio en las utilidades o rentabilidades de más 55.
¿Y qué ha pasado con el riesgo? El riesgo también aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 500. Menos 500. Aquí se cambia en el capital de trabajo lo que ponemos, y acá también ponemos lo relacionado con el cambio en las utilidades o rentabilidad. La rentabilidad aumenta en más 55 y el riesgo también aumenta porque el capital de trabajo disminuye en 500. Entonces tenemos a nosotros aquí la primera conclusión, ¿cierto? Lo que hacemos es pasar lo que hemos nosotros establecido, hemos analizado, hemos calculado, simplemente le pasamos en un resumen acá. Ya. Y ahora pasamos la otra conclusión que tenemos del pasivo corriente. La que acabamos de hacer. Aquí está. Esta es la conclusión del pasivo corriente. Entonces, ¿qué dice aquí? Al aumentar. Entonces, aquí dice al aumentar ponemos aumento del pasivo corriente. ¿Sí? Respecto del activo total que ya conocemos de 0.22 a 0.27. Ya. La rentabilidad o utilidad, acá estamos. Aumenta en más 33,6%. Y nos vamos igualmente acá a la columna, cambio de utilidad o rentabilidades, y de la misma manera ponemos con más, porque dice que aumenta. La rentabilidad aumenta en más 33,6. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 400. Entonces vamos a poner acá el valor del cambio en el capital de trabajo, que es menos 400. Y luego acá ponemos nosotros el total. ¿Ya? Entonces hagamos esta operación, pues hagamos la operación. Aquí el total ponemos aquí. Cambio en utilidades, ¿cuál es el total? Y cambio en capital de trabajo, ¿cuál es el total? Entonces aquí tenemos cambio en utilidades, ¿qué tenemos? Vamos a sumar 55 más 33,6. ¿Sí? Igualmente nos va a dar valor positivo, 55 más 33 sería 88. 88,6. Ya. 88,6. Y acá, ¿cuánto nos da del capital de trabajo? Menos 900. Vamos las restas, ¿no? Entonces Menos mantenemos el signo y sumamos. Tendríamos menos 900. Menos 500. Y menos 500 menos 900. ¿Ya? Va a depender de los valores que saquemos, ¿no? En los ejercicios respectivos. Ya. Y ponemos, vamos a, lo que hemos puesto en este cuadro, vamos a poner como conclusión general. Sí, ¿y por qué nosotros establecemos como conclusión? Porque esta conclusión ya hemos demostrado. Sí, ya hemos demostrado esta conclusión, pues.
Cada una de esas conclusiones está demostrado. Entonces aquí vas a poner la conclusión general, que es simplemente leer lo que hemos puesto aquí. Es leer. Vamos a leer primero lo que dice en el detalle. Entonces, disminución del activo corriente. ¿Sí? Entonces ponemos al disminuir el activo corriente. Lo que hemos puesto estamos aquí pasando, ¿no? Al disminuir el activo corriente y al aumentar el pasivo corriente, ¿qué pasa con la rentabilidad o con la utilidad? ¿Qué pasa? ¿Sí? Como es positivo, entonces ponemos aquí la rentabilidad, utilidad aumenta. ¿Sí? La rentabilidad, entre paréntesis, vamos a poner utilidad el total. Como es positivo, vamos a poner aumenta. En cuanto a este resultado, aumenta en más 88,6. ¿Sí? Y el riesgo. Entonces, como les decía, si aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Nunca van a encontrar ustedes que aumente la rentabilidad y el riesgo disminuye. Nunca van a encontrar. Ni tampoco lo contrario. Si disminuye la utilidad y aumenta el riesgo, nunca van a encontrar. Tienen que ir juntas. Si aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Entonces, en este caso, y el riesgo aumenta. Porque aquí vemos cambios en el capital de trabajo. Porque el capital de trabajo disminuye en menos 900. ¿Ya? Si no nos olvidemos, si el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye. Y si el capital y si la rentabilidad, perdón, y si el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y si el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces aquí está demostrado y comprobado. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. Pues aquí tendríamos ya nosotros terminado el ejercicio de esto, dentro de esto. Y hemos nosotros demostrado a través de las conclusiones los fundamentos del capital de trabajo y los estamentos de los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. ¿Alguna pregunta? A ver, compañero Vivero, ¿alguna pregunta? No, bueno, la única pregunta sería que este sería un ejercicio completo, ¿verdad? Es un ejercicio sí completo. Es que tiene que
En el tratamiento del ejercicio tenemos que hacer primero el activo corriente, situación original y nueva situación. Luego el pasivo corriente, situación original y situación nueva, por separado. Y al final hacemos este resumen combinado de los dichos efectos. De acuerdo. Otra pregunta, ¿puede ser que en algún ejercicio, o si nos plantea un ejercicio, puede ser al revés? Por ejemplo, la rentabilidad puede ser negativa y el Claro, sí, capital sí. de trabajo puede ser positivo. Depende de los... Es que nosotros aquí tenemos 4 tipos de ejercicios. De los efectos de cambio. A ver. Esto también, ¿no? El primero, ya. El orden no interesa, el orden. Entonces, un ejercicio en el cual este efecto de cambio, ¿no? Que debe constar aquí. El efecto del cambio debe constar aquí en la parte teórica del ejercicio, en los datos del ejercicio. Entonces, tenemos uno de ellos, ¿no? Son 4 tipos de ejercicios, ya. Aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Entonces, en los datos que tenemos, ahí determinamos si va a aumentar el activo corriente y si va a aumentar el pasivo corriente. El otro tipo de ejercicio que podemos tener nosotros es, ¿sí?, disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. A ver, pongamos bien, ¿no? Esto, como le digo, que estamos poniendo las alternativas de cada ejercicio, que son 4, por los defectos de cambio. Esto no interesa, no existe ningún orden, puede ir primero el cuarto, el tercero, no hay problema en eso. Entonces, de disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Este es el que acabamos de hacer. Este de aquí. Vean, ¿qué dice aquí? A disminuir el activo corriente y aumentar el pasivo corriente. Este es el que hemos hecho. Con estas condiciones. ¿Sí? Las condiciones, como les digo, son 4. Entonces aquí ya tenemos las 2 que pueden presentarse. La tercera que tenemos, aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Ya. Este es el otro. La otra alternativa que se puede presentar. Y la última que podemos tener nosotros es disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Ya, no existe más de esto, ¿no? 4. Entonces nosotros lo que acabamos de hacer es este de aquí, en el cual ha habido una disminución del activo corriente y un aumento del pasivo corriente. Aquí está. El mismo ejercicio le dice cuál es el efecto de cambio que tiene. ¿Sí? Entonces tenemos estas 4 alternativas de los efectos de cambio. Sí, 4 tipos de ejercicios con 4 condiciones establecidas. Entonces hemos hecho con esta condición de que aumenta el activo corriente
de que disminuye el activo corriente y aumenta el pasivo corriente. Eso está aquí en el ejercicio. Nosotros no nos pide que interpretemos el ejercicio ni que posiblemente esto ha de ser. Aquí está clarito, vean, aquí está. Dice, la empresa disminuye sus activos corrientes, ya. Y acá dice, la empresa disminuye, ¿quién? Pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Del pasivo a largo plazo pasa a aumentar el pasivo corriente, ¿ya? Está puesto la condición respectiva. Sí. Este es el que acabamos de hacer. Y podemos hacer todos los demás condiciones que se presentan. Y vamos en los datos, tiene que estar establecido. Y el procedimiento es el mismo. Entonces, cuando hacemos cada una de ellas, revisamos. ¿Qué pasa cuando aumenta el activo corriente? Vamos acá. Vamos a ver, ¿sí? Los estamentos referentes a eso. Para esto es lo que tenemos. Entonces, aquí dice el activo corriente. Efecto de un aumento cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Si tenemos un ejercicio en el cual se va a producir un aumento del activo corriente, ya sabemos que la rentabilidad, utilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y no podemos nosotros, si no se cumple esto, algo está mal en el ejercicio. ¿Sí? Entonces tiene que estar aquí puesto en el ejercicio dentro de esto. ¿Ya? Cualquiera de estas cuatro, cualquiera de estas condiciones que se pueden presentar. Nosotros el segundo hemos hecho. ¿Sí? Y hemos demostrado que sí se cumple dentro de ello. ¿Ya? Entonces pongamos rapidito, vamos a hacer una de estas otras condiciones. ¿Sí? Una de estas otras alternativas de los efectos de cambio. Para que ustedes lo entiendan mejor, los pasos son igualitos, usted hace. Con el activo saca el capital de trabajo, luego el índice, luego le determina las utilidades respecto al activo total, igual. Situación nueva, también los mismos pasos. Y luego pasan el pasivo. No le dicen que que si aumenta o disminuye, tiene que hacer este otro proceso. El proceso es igualito. Sino que debemos ver nosotros de acuerdo a la información que tengamos. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Si está entendido o no está entendido, Edwin. Sí, de acuerdo. Ya, entonces veamos, hagamos uno más, ya, para por lo menos que podamos avanzar en este viernes el tiempo que nos quede. Entonces pongamos el otro ejercicio. Y hacemos los mismos pasos para ver qué resultado nos da. Ya. Pongamos aquí ejercicio nada más. Entonces el formato del ejercicio casi es igual al otro, tiene lo mismo, no va a cambiar incluso la redacción. Ya. Entonces tenemos la empresa Rex S.A. La empresa Rex S.A. Presenta el siguiente balance general al 28 de febrero del 2022. ¿Ya?
Igualmente, lo que es el ejercicio, como están aquí, los autores presentan, como les decía, el balance comprimido, el balance condensado. Entonces tenemos aquí los activos. Entonces tenemos los activos corrientes. Pongamos, ¿no? Igualmente el balance general en miles, ¿no? Ya. Entonces tenemos los activos corrientes. 4.500. Activos fijos, 6.100. Entonces, no necesariamente hay empresas que tienen más en su activo corriente que los activos fijos. En eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces tenemos aquí total activos. Que sería igual a 10.600. Entonces acá al otro lado vamos a tener los pasivos. Los pasivos corrientes, 2.700. Pasivos largo plazo, 4.200. El patrimonio, debajo del patrimonio, el capital, 3.700. A ver, 4.200. Ya. Entonces acá vamos a tener el total. Pasivo y patrimonio. Ahí dejamos
patrimonio. No creo que nos alcance. Bueno. Ya. Igualmente 10.600. 10.600. Entonces aquí tenemos el balance. Ya saben que el balance es un balance condensado y es un balance que tiene que estar cuadrado, ¿cierto? Total activos es igual al total del pasivo y patrimonio. Ya. Rendimiento de los activos corrientes, 5%. Rendimiento de los activos fijos, 16%. Entonces, no necesariamente, como les digo, aquí está el rendimiento del activo fijo, no está mayor que de los activos corrientes. Puede darse el caso, de acuerdo a una determinada empresa, que tenga mayores rendimientos con los activos corrientes que con los fijos, ¿no? Puede ser una empresa, hablemos de una empresa de tipo de servicios o una empresa de tipo, puede ser comercial. ¿Qué puede tener eso? Ya. Entonces aquí ponemos. Ingeniero, en el segundo párrafo ahí dice rendimiento de activos corrientes, son No. fijos. Sí, fijos, sí, eso es. Como se me salió, no le puse. A ver, activos fijos. Sí, bien está, gracias. Entonces la empresa disminuye sus activos fijos para establecerlos como activos corrientes. La empresa disminuye sus activos fijos, el valor, ¿no? El valor. En 600. Para establecerlos como activos corrientes. Ya. Costo de mantener el pasivo corriente. Esto se refiere a los intereses que se paga por las deudas a corto plazo. Costos de mantener el pasivo corriente, 3%. El costo de mantener el pasivo a largo plazo, costo de mantener el pasivo a largo plazo es del 13,5%. 13,5%. Entonces aquí, la empresa disminuye. La empresa disminuye sus pasivos a corto plazo, perdón, sus pasivos. Sus pasivos a largo plazo en 450 para establecerlos
como pasivos corrientes. Ya, entonces tenemos rendimiento de los pasivos corrientes 5%, rendimiento de los activos fijos 16%. La empresa disminuye sus activos fijos en 600 para establecerlos como activos corrientes. Costo de mantener el pasivo corriente 3%, costo de mantener el pasivo a largo plazo 13,5%. La empresa disminuye sus pasivos a largo plazo, hay que poner aquí largo plazo. En 450 para establecerlos como pasivos corrientes. ¿Ya? La misma, ¿no? Lo mismo que poníamos, determinar los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. Entonces, igualmente, determinar los efectos combinados. De los mismos y sus respectivas conclusiones. Y sus conclusiones. Ese es el ejercicio que tenemos. Y lo mismo hacemos idénticamente igual, como el ejercicio anterior, lo mismo hacemos. Entonces, primero iniciamos con el activo corriente, ¿cierto? O circulante. ¿Sí? Y dentro de este activo corriente o circulante, ¿sí?, la situación original. Son los mismos pasos que hemos hecho. Aquí está el ejercicio, primer paso. Situación original o inicial. Ya, entonces tenemos, ¿qué nos dice primero? Determinar el capital de trabajo. ¿Con qué hacemos? Con el balance inicial del ejercicio. Entonces esto, uno nomás dejamos aquí ya. Entonces tenemos aquí el capital de trabajo que ya sabemos que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Tenemos la nomenclatura, la simbolización del activo del capital de trabajo y calculamos el valor. Ya. Entonces aquí en el balance, capital de trabajo, capital de trabajo, que es igual. Activo corriente o activos corrientes 4,500. Entonces colocamos aquí 4,500. Menos el pasivo corriente, balance inicial. Pasivo corriente 2,700.
Entonces, por lo tanto, este capital de trabajo que hemos calculado va a ser igual a esa diferencia. 4.500 menos 2.700. 1.800. Ya, 1.800. Entonces vamos al siguiente paso. Es determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Entonces aquí está, determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. ¿A qué es igual? El índice activo corriente sobre el activo total. Entonces procedemos a reemplazar los valores. Sí. Entonces el activo corriente que tenemos es 4.500. Dividido, dice, para el activo total. El activo total que está en el balance es de 10.600. 0.42. 10.600. ¿Ya? Pues, por lo tanto, el índice va a ser igual. 0.42. 0.42. Ya. Entonces vamos al siguiente paso, que es determinar las utilidades respecto al activo total. Entonces tenemos las utilidades de rentabilidad respecto al activo total. Activo corriente más el rendimiento. Sí, entonces veamos cuánto es el rendimiento que tenemos del activo corriente. En los datos, 5%. Entonces voy a poner el activo corriente que hay que sumarle a la rentabilidad que es del 5%. Entonces reemplacemos los datos respectivos, ¿no? Concernientes a este activo. El activo corriente, 4.500. Más el 5% de qué? De esos 5.500, de esos 4.500. ¿Ya? Y acá ponemos el valor respectivo que hemos sacado, ¿no? Todos estos valores que ustedes pueden poner le aumentan los terceros porque está dado en 1.000. 4.500 del 5%. Más. Y nos va a dar 4.725. Entonces, por favor, darán igual 4.725. 4.725. Darán revisando los datos para no equivocarnos. Luego tenemos el activo fijo. Más del rendimiento. Entonces, ¿cuánto es aquí el rendimiento del activo fijo que está en los datos? 16%. Ya. ¿Y cuánto tenemos nosotros en el balance el activo fijo? 6.100.
6,100 más el 16%. ¿De qué valor de esos 6,100? 976. Entonces tenemos 6,100, el 16%. ¿Sí? Y le sumamos. Y nos da 7,076. El total de rendimiento, sumamos los dos valores. 4,725 más 7,076. 11,800. A ver. ¿No será 11,801? Sí, profe, Sí, ¿cómo no? 11,801. 11,801. Y sacamos las utilidades, que es igual al total de los rendimientos menos el total de activos. Entonces el total de las utilidades que tenemos aquí es de 11,801 menos el total de activos. ¿Cuánto es el total de activos? Vamos a ver balance 10,600. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las utilidades o rentabilidades que tenemos 10,201. no le va a dar 10,000. Es 11,801 menos 10,600. 1,201. $1,201. Cuidado se equivoquen, cuidado se equivoquen. ¿Sí? No es de aquí que dicen, bueno, solo en este me equivoqué, en este otro no. Aquí, si nos equivocamos en un valor, va a salir mal la conclusión. Y al salir mal la conclusión es porque todo el ejercicio, ¿sí? Así tenga algún dato bien realizado, los demás nos sirven. Y tiene que ser todo igual, todo exacto referente a esto. Entonces tenemos aquí total de rendimientos 11,801. Y las utilidades, total rendimientos menos total activos. Y sacamos que las utilidades en la situación original que estamos en el activo corriente nos da igual a 1,201. Entonces pasamos acá a la nueva situación. Nueva situación que tenemos. Pero del activo, ¿no? Ya. Entonces, en esta nueva situación, aquí sí vamos a ver el cambio que se ha producido. Entonces, bajamos el balance. Y en este le vamos a modificar, a cambiar el cambio que ha sufrido el activo corriente. Ya. ¿Qué dice en el ejercicio que tenemos aquí? ¿Sí? Dice, la empresa disminuye sus activos fijos en 600 para establecerlos como activos corrientes. ¿Qué va a pasar con el activo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. A ver, léalen bien, no tengan duda. Porque el momento que aquí no es sello cruz, si no es sellos cruz, no es así. Tienen que estar seguros. Aquí dice que está disminuyéndose el activo fijo en 600 para establecerlos como activos corrientes. ¿Qué va a pasar con el activo corriente? Va a aumentar en 600 porque estamos tomando 600 los activos fijos para ponerles en los activos corrientes.
Entonces el activo corriente va a aumentar en 600. Entonces vamos a buscar el balance. Tenemos originalmente 4.500. Va a aumentar en 600, entonces 4.500 más 600. Y tendremos 5.100. Porque aumenta, tienen que leer bien. Porque disminuyes el activo fijo, dice, para establecerlo como activo corriente. ¿Sí? Entonces el activo corriente va a aumentar en 600. Como teníamos 4.500 más los 600, entonces vamos a tener ahora 5.100. Y el activo fijo que teníamos originalmente 6.100 va a disminuir en 500. Y entonces el activo fijo va a ser igual a 5.600. Porque dice que disminuye el activo fijo en 600. Sí. El activo fijo. Originalmente 6.100. Entonces va a disminuir 6.100 menos 600 y nos va a quedar 5.600. Y esto sumado nos da... 5.000. Con los 6.100 menos 600. 5.500, profe. Ah, perdón, 5.500. A ver, ¿cómo estaba esto? Dejen, veamos. 6.100. Sí, 6.100 es, ¿no? 6.100 menos 500. Sí, bien está. 5.500. Ya, bien está. 5.500 es. Porque disminuye de 6.100, disminuye en 600. Entonces tenemos acá 5.500. Entonces aquí tiene que estar cuadrado el balance. Igual tiene que darnos los 10.600. 5, 10, 1 y 5, 6, 10.600. Y realizamos ahora con este cambio solo en el activo. El pasivo no le tomamos en cuenta. Estamos en el activo. Y realizamos los mismos pasos que hemos hecho del activo. Ya. Entonces esto vamos a terminar nosotros el día lunes ya para pasar a otro tema. ¿Sí? Entonces, por favor, nos estamos conectando el día lunes. Entonces, que los compañeros ya el día lunes ya les tomo lista. Ya me mandaron la lista, ya les tomo lista. Ya. Entonces, nos conectamos el día lunes a las 7:30. Ya. Pasen bien hasta el día lunes. Gracias, Hasta luego. Iñaki.